Claro, pero a mí me da la impresión de que en el diagnóstico, con ciertos matices, podemos coincidir. Mayor peso de Alemania, mayor peso de los mercados. Pero creo que el debate fundamental es, una vez entras en una máquina muy limitada, que es la máquina del Estado, ¿qué puedes hacer? Yo ahí lo que creo es que, bueno, creo que la única opción, en el caso de, digamos, la limitación de la soberanía, un tipo de opiniones públicas que seguramente se verían muy incómodas ante determinadas situaciones radicales, lo que yo creo es que la única manera es colocar en una posición de subalternidad a los sectores socialdemócratas y obligarles a o giras o desapareces porque todo tu espacio político lo voy a ocupar yo. Y por eso, vamos, la obsesión mía esta, lo fundamental para el cambio de régimen es superar al PSOE, porque solamente superando al PSOE tendremos al PSOE en la posición de o eliges gobernar con el Partido Popular y aliarte con el Partido Popular y entonces nosotros tendremos posibilidad de tener mayoría absoluta, o en esa situación asumes que hay que hacer un tipo de política distinta y además intentamos que la familia socialdemócrata europea de alguna manera apueste por una suerte de recuperación del keynesianismo, que es una cosa enormemente modesta y que parte de la constatación de, bueno, de una derrota histórica, porque las derrotas históricas no se combaten simplemente con voluntad política y el poder del Estado. Es verdad que hay quien puede plantear otras alternativas, es decir, o bien esto no funciona y hay que esperar a que gane Le Pen y ya veremos lo que pasa, o a lo mejor sería efectivamente viable salir del euro. Yo creo que no, que eso es extremadamente difícil básicamente por la correlación de fuerzas que hay, pero creo que no son unos términos negativos del debate. Una vez que tú ganas unas elecciones con todos los límites que eso implica, controlas el gobierno, algunos aparatos del Estado con todos los límites, ¿qué es lo que puedes hacer? Parece que Grecia demuestra que básicamente lo que está haciendo es ganar tiempo y está por ver si ganar tiempo va a ser suficiente. Yo creo que o gira la familia socialista o nosotros nos podemos retirar, porque creo que hay determinadas opciones que nosotros no podríamos tomar porque no contaríamos ni siquiera con el apoyo de las opiniones públicas. Con un desarrollo expositivo largo, lo que estás diciéndonos es que el Banco Central Europeo, por ejemplo, es reformable. Y ese es el punto de discusión. Pero es que no es una cuestión ideológica. No, claro que no, exacto. Tú puedes llegar a la conclusión teórica de que no es reformable. No, a una discusión práctica que tiene que ver con que yo no sé qué más pruebas queréis acerca de qué significa... La perra gorda para ti, pero ¿tú qué harías? No es la perra gorda, es constatar lo que haría. Lo que digo es que, evidentemente, una ruptura del euro, en este caso por parte de Grecia, que seguro sería solamente un antecedente y enseguida se constituiría como referente, evidentemente no va a ser la panacea. Pero sí permite remover el primer obstáculo. Por ejemplo, en Grecia, y son datos que hay que conocer, sí, porque si no, entramos, y yo creo que entráis, a una cierta complicidad con la idea del chantaje planteando que no hay alternativa. Por ejemplo, Grecia tiene capacidad instalada ociosa por un 25% del total. Es imposible, en el marco del Banco Central Europeo, y engaña a quien diga lo contrario, que esa capacidad instalada ociosa pueda movilizarse, creando empleo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, un gobierno griego fuera del corsé del euro sí podría hacerlo. Por otra parte, toda la retórica en torno a la unión bancaria, la unión económica, etcétera, etcétera, digámoslo con claridad, es empezar la casa por el tejado, es plantear que se pueden establecer mecanismos democráticos que no se asienten en una base democrática, porque los estados-nación como marco de soberanía nacional y de conquistas democráticas no cayeron del cielo, no fueron resultado de un decreto, sino de procesos sociales muy complicados. Entonces yo llamo la atención sobre no incurrir en esa complicidad, sobre un chantaje que al final el chantaje siempre plantea lo mismo. Pero si no cede chantaje, para el terreno para el nuevo chantaje. Entonces examinemos el escenario. O sea, yo leí el libro de las pavistas y cuando lo leí tuve la sensación, este señor sabrá mucho de economía, pero no sé si mucho de política. Porque entonces tú sales del euro y dices, bueno, podemos devaluar, que no está mal, es decir, tienes la oportunidad de un mecanismo monetario para devaluar. No puedes importar absolutamente nada. Lo cual eso no es verdad, Pablo. No importa, si has salido del euro, no tienes para comprar, no tienes divisas para comprar nada. Es verdad que puedes decir, eres un país muy barato y se te puede llenar... Pero vamos a examinar el escenario. No lo digo para criticar, lo digo, lo tratamos de examinar. Lo único que podemos hacer es, vamos a traer muchísimos turistas, porque es verdad que Grecia va a estar baratísimo. Pero tienes que hacer un corralito inmediatamente. Pero es que partes de una premisa que no es verdad. Y hay antecedentes históricos. La misma idea de que se cierran los mercados financieros como un solo hombre no se corresponde con la realidad. La Europa de 1922 no es la Europa de 2015. No iba a hablar de Europa. Iba a hablar de cómo los capitalistas
internacionales que habían financiado al Ejército Blanco hasta meses anteriores hacían negocio con el gobierno bolchevique y habría sectores importantes. ¿Alguien puede pensar que segmentos del capital financiero estadounidense o alemán van a renunciar a hacer negocios con Grecia? ¿Bajo qué premisas? Es que los bolcheviques no tenían que presentarse a las elecciones. Entonces, cuando tú dices que a un montón de gente, de ciudadanos que tienen dinero en euros en el banco, se lo conviertes en nuevo dracma, es que tú te tienes que presentar a las elecciones. Claro, si a mí me das el margen de 20 años en los que no tengo que presentarme a las elecciones, a lo mejor sí. La mención no era comparar Syriza, obviamente, con los bolcheviques, sí señalar que esa idea que planteáis vosotros de un cierre de los mercados financieros, de que nadie va a querer hacer negocios, etcétera, etcétera, no es verdad. Incurrís en un tremendismo que es el que se plantea para decir esto tan grotesco que ha habido estos días últimos, que decían, fijaos la formulación en la que se jactaban, un club del que no se podía salir y sin embargo simultáneamente amenazaban con la expulsión. Yo creo que eso denota el contexto en el que estamos.